Pasaden ostegunean abenduak 18, La disciplina de la innovación, rutinas creativas liburu berria aurkeztu zuen. Ezagutzaren kudeaketan eta berrikuntzan aditua den Angel Arboniesek, Arraseteko Garaia berrikuntza gunean. Ekitaldia Andoni Gartziak aurkeztu zuen, egilearen lagun pertsonala eta Garaia berrikuntza guneko zuzendaria. Honek, bertaratuei Garaiak babesturiko liburu honen ale bat oparitu zien, eta bide batez Gabon zoriontsuak opazizkien. Lagunez eta Euskadin berrikuntza arloan lan egiten duen jende zinguraturik, ezagutzaren klusterreko eta mikeko zuzendarioiak, orain konsultore independiente, Garaiako Innovation Coach eta Infonomia Euskadiko arduradun lanetan dabilen Angel Arboniesek, bere 6. liburuaren zertzelada batzuk azaldu zituen. Liburu honek, berrikuntzaren kudeaketaren inguruan dagoen utsunea bete nahi du. Arlo hau jakintzagai akademiko eta kudeaketaren praktika berezi bihur dadin. Resulta que el doctor Shaw, cuando le trajeron el ornitorrinco allá en 1797, lo primero que hizo fue llevarlo al taxidermista y decir, oye, aquí este pico de pato quítaselo porque lo ha puesto un taxidermista y este monstruo no existe, ¿no? Y dice, no, es que resulta que no está pegado. Tiene pico de pato, tiene piel de topo, cola de castor, tiene dientes, es mamífero. Y dices, joder, esto es un monstruo. Sí, pero es un ornitorrinco. Entonces a la innovación le pasa eso, a la gestión de la innovación. ¿Que tiene algo de tecnología? Mucho. ¿Que tiene de creatividad? También. Pero es gestión de la innovación, no es otra cosa. O sea, Entonces por eso estoy aquí trabajando un poco en esta tesis. Es decir, la gestión de la innovación es una disciplina en sí misma.